Hola a todos y bienvenidos a Horizontes Educomunicativos, el espacio donde diversas miradas se unen con un mismo propósito, que es educar comunicando. Hola, qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Yo soy Aileen y junto a mi compañera Sandra queremos hablarles de un tema que aunque sea un poco filósofo, nos toca mucho en la vida diaria de cada uno de nosotros, que es el miedo a la libertad. Claro que sí, y este tema surge del pensador y psicoanalista Erich Fromm, quien en su libro El miedo a la libertad, que fue publicado en 1941, ¿cierto, Aileen, no? Sí, Explicó algo muy profundo, que aunque los seres humanos anhelamos ser libres, muchas veces nos asusta lo que la libertad implica. ¿Qué tal piensas de eso, Aileen? totalmente. Y es que ser libre no solo significa hacer lo que queremos, también implica asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Fromm decía que era responsabilidad que genera ansiedad y por eso muchos preferimos depender de otros o seguir, no, o seguir las normas ya establecidas en este caso, ¿verdad, compañera? Así es, y sabes que eso también se nota muchísimo en los estudiantes, así como nosotros, ¿no? Que a veces queremos tener el control de nuestro aprendizaje, el control de todo, pero al mismo tiempo nos da miedo equivocarnos. Preferimos que el docente nos diga exactamente qué hacer, algún compañero que por favor nos guíen porque después tenemos miedo, como quien dice, de andar metiendo la pata. Sí, me siento identificada con eso, Sandra. Muchas veces queremos libertad, pero cuando la tenemos, nos entra el miedo a decir algo mal. Así que hoy vamos a conversar justamente sobre eso, cómo ese miedo se manifiesta en la vida universitaria, de dónde viene y sobre todo cómo podemos superarlo para ser estudiantes más autónomos y críticos en este caso, compañera. Así que bueno, sin más que decir, vamos a comenzar. Horizontes Educomunicativos, en compañía de Aileen García y Sandra Barberán. Para entenderlo bien, compañera, Fromm decía que la libertad moderna trajo muchos beneficios, pero también mucha incertidumbre. Cuando el ser humano dejó de estar controlado por sistemas, se podría decir, rígidos, como las monarquías o las religiones estrictas, se encontró con una gran pregunta. Y ahora, eh, ¿qué hago con tanta libertad? Exacto, y te comento que esa libertad individual exige muchísima responsabilidad, o sea que ya no hay alguien que decida por ti. Eres tú quien debe elegir y asumir las consecuencias de cada acción, de cada decisión que uno está tomando. Y ahí nace el miedo. Fromm lo llamó la ansiedad de la libertad. Pero ¿qué más estaba Sí, pensando según Fromm? sí, la verdad que sí tiene mucho sentido, porque también Fromm mencionaba que hay dos grandes miedos que hacen que las personas huyan de la libertad. En este caso, el primero es el miedo a la responsabilidad, cuando sentimos que todo depende de nosotros mismos, ¿verdad? En lo académico, por ejemplo, cuando el profesor dice, escojan el tema que ustedes deseen o que ustedes quieran, muchos pensamos, ahí no, mejor que nos diga a él. ¿Usted qué opina de eso, compañera? Totalmente. A mí también me pasa que a veces las chicas dicen aquí en mi grupo, ¿no? De estudio, ¿qué temas cogemos? ¿Qué temas cogemos? Uy, no, prefiero que ellas escojan o pongamos varias opciones, hagamos una encuesta para poder escoger, ¿no? Y es que en el segundo es el miedo del aislamiento. Ser libre implica muchísimas veces separarse del grupo. Si todos piensan de una manera y tú opinas distinto, te sientes como solo, juzgado. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Sí, la verdad, y ahí está lo curioso, porque Fromm decía que muchas veces las personas prefieren renunciar a su libertad con tal de sentirse seguras de sí mismas. Por eso se refugian en la autoridad o en el conformismo, porque da menos miedo que tomar decisiones propias, en este caso de nosotros mismos, ¿verdad, compañera?
Así es, y yo creo que aquí mismo entra otro concepto clave de Fromm, y son los mecanismos de escape de la libertad, que son formas en que las personas evitan asumir su autonomía, ¿no? Entonces, los principales son el autoritarismo, el conformismo y la destrucción. Bueno, exactamente en el autoritarismo cedemos el control a otros, en el conformismo hacemos lo que todos hacen sin pensar. Y en la destrucción rechazamos lo que no entendemos en este caso o lo que nos genera miedo a cada uno de nosotros. Aileen, y si lo trasladamos a la universidad, ¿no? En esta área, estos mecanismos se ven a diario, en realidad. Como por ejemplo, el autoritarismo, ¿no? Cuando queremos que el docente nos diga exactamente cómo hacer el trabajo sin tomar nuestras decisiones propias. O sea, ¿qué opina? Sí, sí, o cuando esperamos que nos aprueben cada idea antes de empezar. Creo que todos hemos pasado por ahí y nos toca seguir porque es por donde debemos de pasar. Y sobre el tema del conformismo, ¿no? ¿Qué opina de eso? Eso pasa mucho porque Fromm decía que que la libertad da incertidumbre y muchos no nos sentimos preparados para manejarla. Es más fácil seguir un modelo que arriesgarse a pensar distinto. En este caso a mí me pasa eso. No sé a usted, compañera. Claro, ¿no? Sefron comentaba que en su libro, o sea, no podemos andar cuestionando nada aunque tengamos otra opinión, ¿no? Y lo que también se espera en esta nueva educación digital no es obedecer instrucciones, sino usar la información, analizarla y también construir conocimientos propios. Pero si seguimos atrapados por ese miedo, esa libertad educativa no sirve de nada. Algo se me está escapando, ¿qué también puede ser? Bueno, hay algo más que también Fromm también hablaba de la alineación, cuando una persona actúa sin sentir que lo que hace tiene sentido. Creo que eso pasa cuando los estudiantes solo cumplen tareas. Claro, y más aún en esta era digital, no se trata de seguir instrucciones, sino de usar la información, analizarla y construir algo propio. Si seguimos con miedo, esa libertad educativa se vuelve solo una idea bonita, pero también vacía. Claro, exactamente. Es como que no se conectan emocionalmente con lo que están aprendiendo, ¿no? Y ahí es donde viene el miedo que nos aleja del aprendizaje significativo. En lugar de estar disfrutando del proceso, lo vivimos como con una ansiedad diaria. Bueno, sin duda. Bueno, compañera, y si pasamos mejor cómo superar el miedo y alcanzar una libertad positiva, Fromm, decía que la verdadera libertad no es hacer lo que se nos antoje, ¿verdad? Sino desarrollarnos como personas, como seres humanos, pensar por nosotros mismos y actuar con responsabilidad y también con empatía. ¿Qué opina de eso usted, compañera? Claro, eso él lo llamaba la libertad positiva y creo que en el contexto educativo significa animarnos a participar. Nosotros tenemos que ser autónomos, tenemos que proponer ideas nuevas, investigar por nuestra cuenta propia y confiar en nuestras capacidades y habilidades que estamos desarrollando. Exacto, compañera. Superar el miedo no es solo dejar de tenerlo, sino también de enfrentarlo con pensamiento crítico, porque no se trata de rechazar la guía del docente, sino de usarla como base para crear algo propio. Así es, y te comento, Aileen, ¿no? Que además debemos practicar la autoconciencia, que es conocernos a nosotros mismos, nuestras fortalezas, debilidades y emociones al aprender, ¿no? Sí, sí, y también podemos asumir nuestras decisiones. Si elegimos un tema o, o una postura, hay que defenderla y aprender también del resultado. Aunque no salga perfecto, en el fondo de eso se trata la libertad, en este caso, de aprender haciéndolo.
En pocas palabras, se trata de dejar de huir de la libertad y empezar a usarla para crecer, ¿no? Sí, entonces podemos decir que el miedo a la libertad no es solo un concepto filosófico, sino una realidad cotidiana en la universidad, en el trabajo y hasta en nuestra vida personal. Todos lo sentimos alguna vez. Entonces podemos decir que el miedo a la libertad no es solo un concepto, sino algo que vivimos día a día. Pero si lo reconocemos, podemos transformarlo. O sea, la libertad no debe verse como una carga, sino como una oportunidad para crear, para aprender y construir nuestro propio camino, ¿verdad? Sí, me encanta eso, la verdad, compañera, porque como decía Fromm, la libertad no es huir de algo, sino la posibilidad de ser uno mismo tal cual y como es. Y creo que ese es el gran mensaje del día de hoy. Así es, eso mismo iba a decir, ¿no? Que el mensaje de nuestro programa, ¿no? Es que el reto está en atravesarnos, bueno, no solo atravesarnos, a romper esos límites, esas barreras, sino como que también a atrevernos a pensar, a decidir y confiar en nuestra capacidad de poder aprender. Bueno, con esto decimos que gracias por acompañarnos en este episodio de Horizontes Educomunicativos y eso, compañera. Muchísimas gracias, Aileen, también cada uno de ustedes por habernos acompañado hasta el final. Recuerden, diversas miradas o un mismo propósito que es educar comunicando. Muchas gracias.